¿Te gustaría conocer cómo poderte mantener fuerte frente al rechazo de tus clientes? Si esto te interesa, este episodio es para ti. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ser para Vender, un espacio que hemos creado para ayudarte a entender cómo puedes desbloquear todo tu potencial y que puedas crecer como persona para que tengas más ventas. El día de hoy te quiero hablar de un tema que me preguntan con mucha frecuencia en los entrenamientos y cuando tengo la oportunidad de hablar con vendedores y me dicen: Andrés, ¿cómo hago yo para poder enfrentar ese tema del rechazo? ¿Cómo hago para que cuando el cliente me diga que no, así yo sepa que es normal dentro del proceso de la venta, no me afecte tanto? Porque eso me genera a mí una emoción bastante fuerte, porque el cliente me dice no me interesa o no me gusta, o durante toda la reunión él estaba mostrándose muy interesado y al final me dice no, ¿sabes qué? Ahora no lo voy a llevar. Entonces, algo que debemos empezar a entender para hablar sobre lo que es el rechazo es entender algo que se llama la resiliencia. ¿Y en qué consiste la resiliencia? Es la capacidad que tienes tú como humano de poderte recuperar o de poderte volver a parar cuando te enfrentas a un momento difícil, cuando las cosas no se están dando como tú esperas y hay como una serie de retos que te van llegando, y si tú no tienes la suficiente resiliencia, pues lo que termina pasando es que abandonas. Entonces partamos de algo que es bien importante. Cuando tú sientes que estás haciendo bien las cosas o que de alguna manera te vienes preparando, ya sean las ventas, cualquier cosa de tu vida, van a haber momentos en los que tú vas a querer abandonar y tú dices no, ya no aguanto más, ya no soy capaz de seguir, estoy cansado, ya he intentado muchas veces, y vas a querer retirarte de ese proceso. Y esto es algo que lo entendí alguna vez cuando leía un texto que se llama la frustración temporal. Entonces tú tienes que entender que cada vez que te sientes bajo de nota, que cuando te sientes que estás con la frustración un poco aumentada, es algo que se llama la frustración temporal. ¿Y qué quiere decir la frustración temporal? Que es algo que estás sintiendo por eso específico que está pasando contigo. No es que tú estés de malas, no es que te hayas nacido el día que cayó un meteorito al planeta, no, simplemente esa frustración temporal se da porque no están saliendo las cosas como tú esperabas, y si tú tienes la capacidad de esperar, de aguantar, de ser capaz de enfrentar ese reto y tener un nuevo respiro, pues tú vas a tener un mayor resultado al momento de vender. Entonces, vamos a hablar un poquito en qué momentos se da la resiliencia en el mundo de las ventas, ¿sí? Porque quiero que entiendas que puede manifestarse de alguna manera. Tú puedes ser resiliente desde diferentes enfoques. Entonces, hablemos un poquitico de cuáles son. El primero, que es del que quiero hablarte más en este episodio, y es cuál es la manera en la que yo enfrento el rechazo. Si eres una persona que está acostumbrada a que todo le salga muy bien o que tus clientes te digan constantemente que sí, va a llegar el momento en que un cliente te diga no te voy a comprar, no me interesa. Y es ahí donde tú tienes que aplicar la resiliencia para no querer abandonar y que entiendas que pues hubo algo que no le interesó al cliente, que no conectaste con él, incluso hasta que el mismo cliente estaba teniendo un mal día y por eso pues te dijo que no, o estaba muchas veces a las carreras y no podía como analizar tu propuesta, y lo único que se le ocurrió para que tú te fueras era decirte que no le interesaba. Entonces es muy importante que entendamos esto. Ahora, otra forma en la que se manifiesta la resiliencia es la adaptación a los cambios. Digamos, la capacidad que tienes de poderte adaptar a eso que está sucediendo. Si tú no tienes esa suficiente capacidad de adaptación, pues obviamente va a ser muy complicado porque vas a sentir frustración, vas a sentir que todo el tiempo te están cambiando las cosas, y más en un mundo como el de hoy que va a unas velocidades demasiado rápidas, tú tienes que tener un poco más de paciencia de que pues algunas veces no van a salir las cosas como tú pretendes. Entonces cuando tú aplicas la resiliencia, eso te permite a ti ser mucho más flexible para todos esos cambios que vienen pasando. Mira, ya lo tenemos que ver de esta manera, listo, entonces hagámosle por ahí. Mira, es que tenemos que hacer este cambio, listo, hagámoslo por ahí. O sea, que tengas la capacidad de tener esa flexibilidad. Otra de las formas en las que se muestra la resiliencia es la perseverancia. ¿Qué tanto estás tú dispuesta o dispuesto a intentarlo muchas veces? Que no sea únicamente con la primera que no te salió. Recordemos un poco la historia de Thomas Alva Edison, donde Thomas Alva Edison intentó más de 10.000 veces crear la bombilla. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que él no hacía exactamente lo mismo las 10.000 veces, sino que cada vez iba aprendiendo mucho de esos errores. Y eso es parte del mensaje que te quiero dejar con este episodio, porque cuando nosotros estamos en el tema de la adaptación o de afrontar ese rechazo, una de las estrategias que te quiero contar ahora es, venga, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no salió como yo quería? Y ahí es donde tú tienes que aplicar esa resiliencia
y el aprendizaje de, es que no dije esto, es que me faltó este paso en el proceso, es que no le pregunté esto, empecé muy rápido a quererle contar de mi producto. Entonces, cada vez que tú vas haciendo ese cuestionamiento y te vas, digamos, evaluando, pues eso te permite a ti tener más información de cómo te puedes comportar en la siguiente cita de ventas. Vamos a hablar de otra de las formas, y es que cuando tú eres una persona resiliente, eres capaz de tener ese manejo emocional. ¿Cómo estás gestionando tus emociones? Cuando eres una persona que casi que no le importa lo que pase, sino que siempre tiene claridad en esa meta que quiere buscar, pues tú vas a poder aprender a manejar las emociones. Y te voy a contar una historia. Estos días me pasaron dos cosas. La primera, había una empresa que me estaba buscando para que yo le diera un entrenamiento, y era un entrenamiento muy corto, era una intervención de 1 hora, incluso menos, como 40 minutos. Y la verdad, por temas de tiempo, por muchas excusas que les puedo decir, a mí se me olvidó por completo mandar esa propuesta. Me vine a acordar más o menos a las 2 semanas para mandarla, y cuando la mandé, la persona me dijo, no, Andrés, ya conseguimos quien lo hiciera. Entonces, en ese momento yo dije, qué embarrada, ¿por qué no lo mandé antes? Bueno, se perdió ese negocio, no importa, vamos para adelante. Y a los pocos días me llama otra empresa y me contrata exactamente para ese mismo día, pero ya por casi 5 veces el valor de lo que iba a cobrar para ese día. Entonces, muchas veces pasan ciertas situaciones y lo que nosotros hacemos inmediatamente es que tumbamos la emoción. No, pero ¿por qué me pasa todo? Pero si yo soy muy de malas. Pero la pregunta que te tienes que hacer es, venga, ¿por qué está pasando esto? Si está pasando esto, es porque hay algo mejor que viene. Entonces voy a tener la paciencia y lo voy a lograr. Y lo mismo me pasó, que iba a comprar unos tiquetes para ir a visitar a mi familia para la temporada de diciembre, y estaba tratando de comprar los tiquetes y comprando los tiquetes, y no me dejaba hacer la transacción la tarjeta. Entonces llamé incluso varias veces al banco, venga, ¿qué está pasando? Me dicen, no entendemos por qué. A mí me salió una notificación que era como algo de antifraude, como si no me permitiera hacerlo. Yo decía, pero qué tan raro, ¿por qué no me está dejando hacer la transacción? En últimas, nunca lo pude hacer, y ayer casualmente me llegó un correo hablando de todos estos temas de Black Friday de una de las aerolíneas, y me dio por meterme, y terminé comprando los tiquetes por casi la mitad de precio de lo que yo iba a pagar. Entonces, hay un tema importante dentro de esto, la resiliencia, es cada vez que tú te enfrentes a un no, que te enfrentes a algún suceso que sea frustrante, piensa que quizás sea para algo mejor. Entonces, pues obviamente en el momento genera la frustración y te genera la molestia, pero siempre hasta esa pregunta, ¿no será que de pronto es que me espera algo mejor? ¿No será que de pronto viene algo que me va a ayudar más y por eso en este momento no está funcionando? Y por eso muchas veces tratamos de alguna manera de forzar las cosas y no terminan pasando precisamente por eso. Otra de las formas como podemos utilizar la resiliencia es para el crecimiento personal. Cuando tú eres una persona que está abierta a entender esa retroalimentación, ya sea contigo mismo o con otras personas que te dicen, oye, ten cuidado que lo hiciste mal, ten cuidado que puedes hacerlo mejor desde esta forma, oye, pilas con esto. En ese momento tú puedes tener una mejor retroalimentación y puedes generar un mejor resultado. Ahora que ya entendiste un poquito acerca de la resiliencia y en qué momento se puede dar, hablemos un poco de cuáles son esas maneras en las que se puede dar el rechazo, cuáles son las causas más comunes que tú sientes, el cliente me rechazó, pero ¿por qué me rechazó? Si yo le quería ofrecer esto o le quería ofrecer lo otro. Entonces aquí te quiero contar y es cuáles son algunos de los motivos por los que los clientes rechazan tus ofertas. Porque hay algo de lo que tú tienes que partir, y es que quizá por más buen vendedor que seas, por más experiencia que tengas, no vas a poder cerrar el 100% de tus negocios. La verdad, yo no conozco a la primera persona que me diga, no, yo cierro el 100% de mis negocios. Es difícil, ¿sí? A no ser de que sean ya personas que tienen una autoridad muy grande, o son unas personalidades como un J Balvin, todos estos famosos que abren la boca y en cuestión de segundos se desaparecen todos los productos, o cuando sacan una nueva colección de ropa, o cuando vienen de gira en un concierto, ¿sí? Que pasó hace poco acá en Colombia con Karol G, que iba a hacer 4 conciertos y los 4 conciertos fueron sold out en minutos. Entonces, obviamente uno podría decir, listo, sí, yo cierro el 100% de las ventas, pero también hay todo un trabajo detrás que requirió el haber yo estado preparado. Incluso así, no quiere decir que todo el mundo va a estar en la capacidad de comprarte. Entonces, puede que vendas todo el producto, pero muchas personas querían hacerlo y no pudieron. Entonces, hablemos de esas limitaciones. La primera es que las necesidades del cliente no coinciden con el producto o servicio que tú tienes. Muchas veces tú les quieres vender un producto o un servicio que no funciona o que no es el que están buscando, y eso evita que tú puedas tener un cierre efectivo. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con eso.
Segundo, pueden haber temas de limitaciones de presupuesto. La empresa no tiene el presupuesto para pagarlo. Por más que tú le quieras dar un mejor precio, le quieras ayudar con alguna forma de financiación, hay empresas que te van a decir, no, la verdad, en este momento no lo puedo comprar. Sí, ponte a pensar, si tú en ese momento quisieras ir a comprarte un Ferrari, pues quizá no tendrías el presupuesto. Entonces, por más que tú te enfrentes a un muy buen vendedor, pues a la final tú le vas a terminar dando un muy buen no y le dices, mira, la verdad, en este momento no tengo la capacidad de invertir, no puedo tener ese dinero, me va a tocar comprarme algo mucho más económico, ¿cierto? Entonces, entender también esa parte. Tercero, es un tema de falta de confianza. Entonces, ¿qué pasa? Esto aplica de ambas partes, tanto la confianza del cliente con la marca o con el producto o con tu empresa, como la falta de confianza del vendedor hacia el cliente. Muchas veces, como te lo he dicho en varias sesiones y me has escuchado de pronto si me sigues, que el 80% de la venta depende de la confianza en ti mismo, de la confianza en el producto que vendes y de la confianza en la empresa para la que trabajas. Entonces muchas veces como vendedores no estamos tan afianzados en el tema de la confianza y ahí es donde yo puedo empezar a tener problemas con mis clientes. Ahora, ¿qué puede pasar? Que tu cliente también tiene situaciones con falta de confianza, no confía lo suficientemente en ti. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con eso para yo saber cómo conectar con él. Ahora, ¿cuáles son otras de las razones del rechazo? La comunicación ineficaz. Cuando hay vendedores que están solamente pensando en que van a cerrar un negocio, en que se van a tener una comisión por esa venta, ellos pierden el foco de la conversación y no se pueden expresar de la forma correcta. O hay otra situación que yo veo muy común y es que el vendedor es tan técnico que no se da cuenta de la persona que tiene al frente. Entonces, si tú tienes a una persona que es de mercadeo, una persona que es del área administrativa, tú no les puedes hablar en mensajes demasiado técnicos porque no te van a entender nada. O si la persona no tiene un nivel de educativo lo suficientemente alto, cosas como estas, si tú empiezas a utilizar frases en inglés y frases que son un poco sofisticadas, puede que la persona no se conecte contigo. Ahora, si tú estás sentado con la persona técnica, pues ahí sí puedes sacar toda esa información que tienes. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Otra cosa que puede pasar cuando hay rechazo es que hay una experiencia negativa del pasado. El cliente tuvo una mala experiencia contigo o con tu empresa, siente que perdió el tiempo en algún momento, le quedaron mal con algo y esa persona empieza a tener muchísimas situaciones en su cabeza que dicen no le vuelvas a comprar, es que acuérdate que pasó esto, es que nos van a quedar mal y te metes como en esa burbuja donde no permites que puedan fluir los procesos. Entonces, aquí algo que yo le digo mucho a la gente y es tú puedes usar una técnica que se llama la técnica de rebote y decirle, señor Juan, mire, yo sé que hemos tenido problemas X, Y, Z en el pasado, pero yo le quería decir algo. ¿Qué pasaría si yo le dijera que tenemos ahora 4 personas más en el área de servicios, eso nos está ayudando a tener una mejor atención al cliente y yo me comprometo con usted que no vamos a tener esos problemas? ¿Qué pensaría? Entonces tú puedes hacer ese tipo de juego con él para saber si eso que te está diciendo es la verdad o te está dando excusas para no comprarte. Otra de las cosas muy importantes y es el proceso de venta de una forma presionada o agresiva, que llegas donde el cliente y, bueno, ¿me va a comprar o no? Venga, pues mire, esto lo tengo y te casi que le quieres meter el producto por los ojos. Y esto muchas veces con esas personas no funciona. Muy bien, entonces ahora que ya sabes qué es la resiliencia, cómo la puedes usar a tu favor y cuáles son las principales razones por las que se da el rechazo en las ventas, te quiero dar algunas técnicas que puedes utilizar para que puedas superar ese rechazo. Lo primero que tienes que entender es que la mayoría de las veces no es algo personal contra ti. Que si ese cliente te está diciendo que no te va a comprar, no necesariamente es porque tú lo estés haciendo mal, no es porque tú no seas la persona correcta. Por todos los motivos que te dije ahora, es porque puede que la comunicación no haya sido, porque tuvieron una mala experiencia y de pronto fue otro vendedor que lo atendió mal y tú eres la que está asumiendo esas consecuencias. Entonces lo primero que hay que entender es, bueno, está bien. Puede que esta persona estaba en un mal momento, puede que haya tenido una discusión con su señora en la mañana y pues no estaba en la energía correcta para tomar una decisión. Entonces, lo primero que haces es, a ver, no fue únicamente una situación en la que depende únicamente de mí, hay otros factores que yo sé que influyeron para que no haya tomado la decisión. Entonces, eso se llama el reencuadre mental. ¿Qué es el reencuadre mental? Es cómo empiezo a cambiar la percepción de rechazo y que lo veo más como una oportunidad de aprendizaje y es, bueno, no cerré la venta, la persona me dijo que no le interesaba. ¿Cuál es el aprendizaje que saco de acá? ¿Qué siento que hice bien y qué siento que hice mal? ¿Qué cosas hubiera podido hacer mejor y qué cosas de pronto hice muy bien que hicieron que el cliente se conectara conmigo? Y cuando tú haces esa evaluación, tú empiezas a tener cambios en ti para que en futuras reuniones o en futuras citas con los clientes no vayas a tener ese problema. Hay otro tema que son algunas técnicas de autoconciencia y autogestión
que es cómo empiezo yo a manejar esa inteligencia emocional que te hablaba ahora, cómo empiezo yo a conectar desde el ser y desde decir, bueno, cómo puedo utilizar la meditación a mi favor, cómo puedo usar el mindfulness que está ahora tan de moda, cómo puedo utilizar diferentes técnicas. De hecho, la meditación, muchas personas piensan que es para relajarse, y sí, pero esta técnica o este método o el hábito de la meditación te va a dar muchos más beneficios, que pueden ser, por ejemplo, beneficios con temas de ese autocontrol, cuando eres una persona de esas que aquí en Colombia decimos que se prende rápido y es como que ante cualquier situación inmediatamente se sale de la ropa y se vuelve furioso y está en un estado emocional muy fuerte. Entonces la meditación te ayuda a calmar un poco la mente, te ayuda a dar foco, te ayuda a dar más creatividad para saber cómo responder a tu cliente. Entonces yo te recomendaría mucho el tema de la meditación, que te va a ayudar a entender que si ese cliente te dijo que no, pues obviamente hay que hacer una reflexión, porque pues si todos los clientes me están diciendo que no es porque hay algo que estaba haciendo mal. Pero si fue algo puntual, pues es decir, bueno, ¿qué voy a hacer diferente? ¿Qué puedo hacer mejor? Y vas y lo implementas, ¿sí? Y por último, te quiero hablar de algo, y es el establecimiento de objetivos y que hagas también pequeñas victorias. Entonces, por ejemplo, vas donde un cliente, ese cliente no había querido atender a nadie de la empresa, llevaban 3 años detrás de él y resulta que por X o Y razón tomó la decisión de atenderte a ti. Entonces esa es una primera victoria que yo tengo que celebrar y decir, qué bien, lo pude lograr, excelente. Ahora, que con ese cliente, después de que era un cliente que le decía no a todo el mundo, este cliente te dijo, mira, sabes una cosa, en este momento no puedo tomar la decisión, hablemos dentro de un mes. Hay otra pequeña victoria, celébrala, porque al menos te permitió que dentro de un mes vuelvan a hablar. Y con cada una de esas pequeñas victorias tienes que empezar a trabajar. Y hay un tema muy importante también entender dentro de todo este proceso de cómo afronto el rechazo, y se llaman las holografías. Desde la programación neurolingüística, esto viene como de los hologramas, que es como esa proyección imaginaria de una persona o de un objeto, y tú muchas veces lo que estás haciendo es, desde antes de llegar a la cita, tú ya estás pensando en que te va a decir que no, que te va a atender muy mal, que el cliente va a ser muy grosero contigo. Entonces tú lo que haces es que tienes que hacer ese reencuadre que hablábamos ahora de, venga, todo va a salir demasiado bien, y empiezas a visualizar que llegas a la oficina del cliente, que te recibe con un abrazo, que te ofrece el agua y un cafecito, que tiene una energía súper interesante, que está muy conectado con la conversación y que a la final termina cerrando ese negocio. Entonces trata de practicar ese ejercicio cuando vayas para una cita de negocios, para una venta. Piensa en tu cabeza cómo va a transcurrir esa reunión, y piensa que va a transcurrir de la mejor manera, que te va a hacer un pedido de tantas unidades, que el negocio que vas a cerrar es de tanto dinero, y cuando tú proyectas eso, a la final es lo que termina pasando. Entonces, esta es la invitación que te hago. Entiende que el rechazo es parte del proceso comercial. Habrán personas que te van a decir que no por muchas de las razones que ya vimos, pero también estoy seguro que van a haber muchas que van a valorar tu producto o servicio y que van a querer trabajar contigo. Por eso tienes que trabajar mucho en ti, porque ahí es donde está el 80% de la venta. Si tú trabajas en ti, en ser una mejor versión, te garantizo que cada vez vas a tener muchos más clientes.